Yo creo que lo más importante que hay que decir es que el cristianismo se trata de una persona, Jesucristo, ¿verdad? Mm, Más que una serie de ideas, más que una serie de mandatos, el cristianismo es una fe que se basa en una persona, que es la persona de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y lo que Él vino a transmitirnos de la verdad. Entonces, el cristianismo va a seguir la vida de Cristo. Bienvenido a Siervos, un podcast de los siervos de la palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bienvenidos todos a un episodio más de Siervos, la sexta entrega de esta serie pascual. Los saluda su queridísimo, bueno, no sé si queridísimo, pero su chino, Rodrigo Set, siervo de la palabra. Y Aquí estoy yo, Lucho Arce, desde Michigan todavía. Seguimos en Pascua, chino, seguimos celebrando, hay que seguir celebrando, es la temporada de celebración más importante del año. No así se es, acaba, no se acaba la fiesta. no se acaba, sigue. Como verán, estoy ¿verdad? En un lugar nuevecillo. Parece que Para estás en los que han unas estado piedras viendo los ahí. episodios, ahí hay un fondo distinto. Y también pareciera que estoy en Michigan porque está súper nublado aquí en Costa Rica. Está por comenzar la temporada de lluvia, entonces es probable que empiece a llover mientras grabamos este episodio. Pero vean, gente, este episodio vamos a cambiar un poquito el tono. No sé si la dinámica, pero sí el tono. Nos vamos a regresar un poquito a la tradición, a la historia. Va a ser un episodio un poquito más explicativo, pero conversadito. Muy bien. Y lo que queremos es enfocarnos en dos temas o en dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas principales fiestas o celebraciones del cristianismo? Yo creo que muchos de nuestros oyentes son católicos, entonces los católicos tendemos muchas veces a no saber identificar cuáles son las fiestas centrales de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces aquí voy a Bueno, dar y un también ejemplo porque en el mundo católico hay muchas fiestas, ¿verdad? El calendario también. está lleno, lleno, lleno. Los católicos y ortodoxos, diría yo, ¿verdad? Hay Está lleno muchísima de fiestas. celebración. Ujú. Está lleno de fiestas, ¿verdad? Como celebrar a San Chalío, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, no, solo estoy dando un ejemplo así X, ¿verdad? Pero no está malo, pero por lo mismo, como hay muchas opciones y mucha oferta, perdemos de vista lo central. Y el segundo tema derivado de todo esto es, después de la Pascua, ¿cuál es la segunda fiesta más importante dentro de la cristiandad? Ujú. Que tal vez la Entonces, gente hasta la confunde con la más importante, pero ya hemos dicho mucho ujú, que la Pascua es la fiesta más importante. correcto, Yo creo que la primera pregunta también nos va a ayudar a pensar no solo en una tradición cristiana, sino en todas. Si bien hay cristianos que tal vez no celebran ninguna fiesta, podríamos decir cuáles son los acontecimientos más importantes en el cristianismo y que correcto. muchos cristianos sí los celebran como parte de la Sí. vida de fe. Bueno, entonces Excelente. metámonos de lleno Ujú. a profundizar en esto. Y doctor, díganos, condúzcanos, por favor, cuáles y cuántas son las celebraciones más importantes del cristianismo. Dijo que él no, doctor, no, pero bueno, doctor, nos recuerda ya al querido Miguel Araujo. Saludos hasta el cielo, don Sí, Miguel, y a toda sí, su ahí está familia. Los intercediendo queremos por mucho, nosotros. queremos mucho. Siempre te decía, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, yo creo que lo más importante que hay que decir es que el cristianismo se trata de una persona, Jesucristo, ¿verdad? Mm, Más que una serie de ideas, más que una serie de mandatos, el cristianismo es una fe que se basa en una persona, que es la persona de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y lo que Él vino a transmitirnos de la verdad. Entonces, el cristianismo va a seguir la vida de Cristo. Los libros más importantes en la Biblia son ¿verdad? Es el de los evangelios, los más centrales, porque hablan de la vida de Cristo y ujú, su historia de salvación. Y entonces, los seguidores de Cristo vamos a celebrar los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo y el impacto que tienen en nuestra vida también. mm, Entonces, obviamente, hemos estado hablando de la resurrección, que es el punto central de la fe del cristiano. Lo hemos dicho hasta el cansancio, si Cristo no resucitó, apague y vámonos, porque no tiene sentido creer en esto. correcto. Pero obviamente es importante la resurrección de Cristo, precisamente porque este hombre
es hombre y Dios, y es mm, Dios en la segunda persona de la Trinidad que se encarna en la tierra como humano, y esa es la siguiente fiesta, ¿verdad? Esa es la pregunta que estamos haciendo, que es la fiesta de la Navidad, Natividad, la encarnación, le podemos llamar de todas esas maneras. Y yo pienso, Chino, que tal vez para mucha gente la Navidad es la fiesta más importante del año, mm, ¿verdad? Tal vez a nivel exacto. familiar, a nivel de la cultura, más que la Pascua en cuanto a cómo lo celebran. Sin embargo, a nivel de nuestra fe, pues la encarnación o la Navidad viene siendo la siguiente fiesta más importante. Ujú, Y yo diría que la tercera, este, fundamental, ¿verdad? Que muchos lo llaman la fundación de la iglesia o el nacimiento de la iglesia, es la fiesta de Pentecostés, que ya nos estamos acercando, es la fiesta que culmina la temporada de Pascua y vamos a hablar más de ella a detalle. Se basa en una fiesta también que tenía el pueblo judío, que era ujú, cuando Dios le dio la ley a su pueblo, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces es una fiesta que transforma la vida de los creyentes y que mm, celebramos, ¿verdad? De manera muy importante. Yo diría probablemente todos los cristianos de todas las tradiciones reconocerían esos tres eventos como probablemente los momentos más importantes del Nuevo Testamento. claro. Entonces, yo diría esas serían las tres principales, aunque como dijimos antes, hay muchas otras Ujú, y hay otras que tal vez muchos cristianos también estarían de acuerdo en considerar celebraciones importantes. sí, fíjate que yo creo que es importante que hagamos énfasis en lo primero que dijiste, la primera idea, ¿verdad? El cristianismo es acerca de la persona de Cristo. Y cuando estábamos diseñando esta serie y llegábamos a este episodio, creo que la pregunta que nos hacíamos los dos es, bueno, ¿cómo lo aplicamos para la Pascua? Ujú, Creo yo que también un tema central de la Pascua está en la oración de Juan 17, en la oración que hizo el Señor justo antes de su pasión, en donde le pedía al Padre que mantuviera unidos a los suyos, ¿verdad? A los que él había unido a él. Y yo creo que el tema de la unidad del pueblo de Dios, la unidad de los cristianos, de todos los que invocamos el nombre de Cristo, es algo esencial, ¿verdad? Es algo que tenemos, bueno, sí se puede decir, algo que tenemos que celebrar. Pero yo creo que el elemento de la unidad, el elemento de buscar lo que nos une entre los diferentes cristianos, eso es algo, ¿verdad?, que se deriva de la vida misma que nos da Cristo. No así sé si me es. Ujú, explico. Entonces yo creo que es importante eso, para recordar que queremos traer a nuestra mente cuáles son esas fiestas importantes, porque al final de cuentas eso es lo que nos une con nuestros hermanos ortodoxos, con nuestros hermanos protestantes de distintas tradiciones. Nos une la persona de Cristo así es. y en lo que Él significa, ¿verdad? Tal vez así como abuelo de pájaro, o sea, ¿verdad? Que está ahí merodeando, Ujú, ajá. planeando, Una vista eh, general. una vista general, otras celebraciones de gran relevancia, ¿verdad? Que nos pudieras como Ujú. ofrecer. Sí, claro, yo creo que las podemos pensar, las podemos conocer. Obviamente el viernes antes de la resurrección, que muchos le llaman Sí. el Viernes Santo. Habíamos dicho la otra vez que aquí en Estados Unidos en inglés se le dice Good Friday, o sea, el buen Ujú, viernes. Es uno que se celebra, pues es la mm, crucifixión y tiene mucho sentido porque es el evento, el momento en que Cristo ofrece su vida por nosotros y da su vida por claro, nosotros y decimos, pues no hay resurrección sin cruz, claro, ¿verdad? Entonces la muerte de Cristo juega un papel fundamental y entonces muchísimos cristianos también celebran el Viernes Santo que llamamos comúnmente en español. El otro evento importante después de la fiesta de la Navidad es la Epifanía claro. o la manifestación de Cristo a las naciones, que es también conocido como el Día de los Reyes. Ujú, En algunos países, ese es el día que celebran con más importancia, más que incluso la Navidad. Mi mm, hermana que vive en España dan regalos tanto el 25 como el 6 de enero. Entonces mi sobrina dichosa pues le lleva regalos el Niño Dios o Santa Claus en Navidad y además los Reyes en Día de Reyes. Me gusta esa tradición, sobre todo para los niños. A los papás tal vez les queda un poco más difícil el asunto, pero ese es otro día que se celebra muy importante. Pero de nuevo, no es solo que llegaron reyes a darle regalitos a Jesús, sino que Cristo se manifiesta a las naciones, a los mm, pueblos más allá del pueblo judío. Entonces, una fiesta muy mm, importante.
Otra celebración también en este tiempo de Pascua es la celebración de la Ascensión. Mm, Jesús resucita, durante 40 días se le aparece a los apóstoles, les da enseñanza, les enseña, les explica, los convence claro. y 40 días después sube a los cielos. Entonces, ahorita, ¿verdad? Ya estamos llegando casi a ese momento, 40 días después de la resurrección, donde se celebra esta fiesta de la ascensión del Señor. Mm, Y diferentes tradiciones cristianas le darán más o menos importancia, pero es un momento, de nuevo, pensando en la vida de Cristo, es un momento muy mm, importante. Y las otras cosas que muchos cristianos celebran son las temporadas de preparación para las grandes fiestas. claro. Entonces, ¿verdad? La Cuaresma, que son los 40 días representados que Cristo pasó en el desierto de preparación para la Pascua, Ujú, que diferentes tradiciones lo celebran diferente. Algunos son 40 días, los ortodoxos de hecho la introducen desde antes. claro. Y después el tiempo de Adviento, que es un tiempo muy bonito, es un tiempo de la esperanza en preparación para la fiesta de la Navidad. Ujú, Entonces, digamos lo que esas serían otros momentos del año que, de nuevo, no todos compartimos, pero que muchos cristianos reconocerían como fiestas importantes. Así, sin meternos a mucho detalle, ¿verdad? claro. Viernes Santo, Ujú. Epifanía, Ascensión, Cuaresma. Y ya si uno se mete a cada tradición, y hay un Mm, montón de otros eventos, uy, ¿verdad? sí. La de Eh, San Chalío, como decía yo. Es correcto, y fiestas muy importantes, obviamente en el catolicismo y la ortodoxia, muchas fiestas marianas, ¿verdad? De la Virgen María. Una fiesta que es importante también que se reconoce es la Anunciación, son 9 meses antes del 25 de diciembre, se Ujú. celebra, ¿verdad? El momento en el que el ángel le anuncia a María que va a concebir. Entonces es la concepción de Cristo, digámoslo así, la Anunciación. Entonces esas son eh, algunas iglesias protestantes, sobre todo los luteranos, celebrarían también lo que se llamaría como el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre, que es cuando se recuerda que Martín Lutero clavó las tesis sobre la Ujú. puerta, como una señal de querer discutir los problemas que tenía la iglesia en ese tiempo. Entonces, esa es otra fiesta que obviamente se celebra específicamente en la iglesia luterana. Y si ahí nos vamos, no, hombre, hay un montón, ¿verdad? Pero Diferentes celebraciones, algunas por países, algunas por diferentes lugares, tradiciones, etcétera. sí, como el Día de San Patricio, que es muy, muy Ajá. grande en Estados Unidos, por ejemplo, en Cuaresma. Pero así Sí, nos es en vamos. Irlanda, por ejemplo, Mm, ¿verdad? Es donde se celebra. Aquí en Estados Unidos es grandísimo y mucha gente lo usa como una pausa en la cuaresma para tomarse mm, una cervecita verde de esas que venden o una Guinness, ajá. porque San Patricio tiene un lugar importante y se ha popularizado además, ¿verdad? Ahora en todo el mundo celebran a San Patricio sin saber quién es, nada más es el día para echarse las birritas. No, pero vean, gente, ustedes yo creo que ahora con el acceso que tenemos al Internet, que es más fácil, yo creo que pueden hacer una investigación más profunda y sobre todo ahora tenemos la inteligencia artificial y nos puede dar una lista muchísimo más larga. Más bien queremos meternos, no diría que superficial, pero no tan profundo y no Ujú, tan eh, minucioso con la celebración de la encarnación, la Navidad. Este, y lo queremos hacer, no nos vamos a meter tan profundamente porque esa es toda otra serie y además tenemos muchísimos otros materiales acerca de ese tema, ujú, pero yo creo que vale la pena que revisemos, ¿verdad? Desde cuándo se celebra la Navidad, por qué en diciembre. Eh, Obviamente hay una mezcla, ¿verdad? Fascinante entre ritos religiosos, tradiciones paganas, ¿verdad? Decisiones políticas antiguas. Entonces, no sé si nos querés como navegar a través de este temita. claro, yo lo que diría primero es pues la importancia que tiene la fiesta de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Es, de nuevo, yo decía, tal vez la fiesta más popular, Ujú. mucho más allá del mundo cristiano, porque es una fiesta que hoy en día, pues casi alrededor de todo el mundo se celebra la fiesta de la Navidad y en tiempo de dar regalos. Es la siguiente fiesta en importancia porque, ¿verdad? Lo decíamos antes, se celebra la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hace hombre por Claro. nosotros. Y es claro motivo de celebración
de que Dios interviene en nuestra historia para salvarnos, para hacer lo que ujú, nosotros no podíamos hacer. Él ujú, viene y toma nuestro lugar. Entonces es importantísimo. Ahora, algunos detallitos de la fiesta de la Navidad en sí, porque, ujú. ¿verdad? Fue el 25 de diciembre que nació Cristo. Pues casi, casi de seguro que no. Hay mucha más certeza en las fechas de la muerte y resurrección porque estaban celebrando la Pascua La el pueblo Pascua. judío y Ujú, eso se puede clarísimamente identificar cuándo es o cuándo fue. claro. Pero exactamente el cumpleaños de Cristo es difícil determinarlo, pero sí se quería poder celebrar, es muy importante. Digamos que al inicio los cristianos lo que recordaban era la resurrección. Se reunían los domingos, que era el primer día de la semana, para celebrar, ¿verdad? La resurrección de Cristo, se celebraba la Pascua, Pentecostés Mm, tiene un lugar importante porque ¿verdad? Es una fiesta ya definida en el pueblo judío donde se derrama el Espíritu Santo. ujú, Entonces, lo que dicen los que saben es que probablemente en el siglo cuarto, en los años 300, por ahí ujú, es donde se empieza a celebrar, ujú, o por lo menos se empieza a ya encontrar en calendarios que se mm, celebraba la Navidad en diciembre, el 25 de diciembre, el mm, tiempo de Navidad. Y hay un decreto de el Papa Julio primero, ¿verdad? En mm, aquellos tiempos, pues la iglesia era una sola, donde se establece oficialmente, al menos en la iglesia de Occidente, ¿verdad? En el Imperio Romano de Occidente, ajá, la celebración del 25 de diciembre para la fecha de la Navidad. Es muy interesante porque, por ejemplo, ¿qué pasa alrededor de la Navidad? Dice que estaban los pastores cuidando los rebaños. Eso parece indicar que probablemente no fue en diciembre, no fue un tiempo de claro, invierno, claro. sino más bien probablemente en la primavera o en el otoño. Pero ¿por qué se pone la fiesta ahí? Si te Okey. acordás, si obviamente Ujú, los escuchas se acuerdan que el Imperio Romano, con la conversión de Constantino en los años ajá, 300, se eh, ilegaliza o se legaliza el cristianismo, ¿verdad? Ya no es ah, perseguido, aunque claro, hay ahí todavía cierta cambios entre los emperadores, pero el emperador principal del Imperio Romano, que es Constantino, se convierte al cristianismo, lo legaliza y entonces el cristianismo se oficializa claro. ¿verdad? En los años que siguieron. Ujú, Y entonces varias de las celebraciones que habían, que eran paganas del Imperio Romano, se buscan entonces cómo más bien cancelar las celebraciones paganas y celebrar más bien los días importantes de Cristo. Entonces, poner Navidad en diciembre fue algo muy estratégico. ¿Por qué? okey. Porque en el mundo romano diciembre era el mes de lo que se llamaban las fiestas saturnales en honor a Saturno, que era Saturno, el dios de claro. la agricultura. Mm, Entonces había una semana donde habían banquetes y regalos, era muy interesante, y terminaba en el solsticio de invierno, ¿verdad? que tiene sentido. Ujú, El 25 de diciembre se celebraba eh, el nacimiento del sol invicto, mm, es decir, el triunfo de la luz sobre la oscuridad después del solsticio. Entonces, mm, ¿verdad? Esa era una fiesta importante en el mundo pagano. claro, Entonces, ¿qué tiene sentido? El nacimiento del sol invicto, del sol vencedor, el nacimiento de Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? claro, Como que se bautiza, si quisiéramos decirlo así, esa fiesta, y se le da entonces más bien eh, el que la gente que tenía ciertas costumbres pueda celebrar ahora el nacimiento del verdadero Dios, del verdadero sol de justicia, del sol claro. vencedor que es Cristo para nosotros. Entonces, Eh, no sé, probablemente fue polémico y probablemente alguna gente diría, eso está mal hacerlo, pero de Mm, alguna eso, manera es tomar algo que ya la gente tenía y darles un sentido para celebrar una fiesta que es muy importante. Entonces de ahí viene, por lo menos eso, ¿verdad? Eso es lo que se dice, se entiende de por qué la Navidad es el 25 de diciembre. Entonces, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Pues muy probablemente no, pero lo celebramos de esa manera todos los años y tiene su lugar ahí y ya está establecidísimo, ¿verdad? claro. Nada, que fíjate que está muy curioso todo eso, obviamente muy político, pero al mismo tiempo, bastante impresionante e inspirador. Fíjate que ahorita que leías esto, ¿verdad? ¿Verdad? Que era la celebración del nacimiento del sol invicto, ¿verdad? Ujú, Obviamente, solo lees ese nombre y lo asocias,
con Jesucristo, la estrella de la mañana, el sol Claro. vencedor. Y me hizo recordar ahora, también curiosamente, que mi bisabuelo paterno, él tenía como una tradición personal. Él necesitaba ir a escuchar misa de gallo a un templo muy famoso en Guatemala, el templo del Cristo Negro de Esquipulas, Ajá. que es un Cristo, obviamente de color negro, ¿verdad? Está crucificado y tiene como más de 500 años, pero viene desde la época colonial. Y Y hay hay mucha peregrinación, una devoción muy grande, ¿no? Al hay una Cristo Negro de devoción muy Esquipulas. grande, hay una devoción muy grande en el pueblo guatemalteco y algunos otros pueblos vecinos de personas que llegan a pedirle favores al Señor. Nada de Pero bueno, el punto es de que mis abuelos siempre se iba a escuchar misa de gallo ahí, ¿verdad? Él nunca nos dijo por qué, e interesantemente, el Señor lo llamó a su presencia el 25 de diciembre. Wow, okey, ¿Verdad? qué especial. Ujú, Entonces, ¿verdad? Cuando empezabas a decir, ¿verdad? Del nacimiento, ¿verdad? Del sol invicto, claramente es lo que se me vino es, claro, mi bisabuelo nació a una nueva vida, ¿verdad? Ya en la presencia del Señor, ¿verdad? Brilló para él la luz eterna, que es lo que ujú, muchas veces claro. oramos para los difuntos. Bueno, es una anécdota nada más que al escucharte se me vino a la mente. Sí, claro, y yo creo que, pues, tiene mucho sentido, ¿verdad? Tiene muchísimo sentido, que la fiesta de la Navidad sea la fiesta del nacimiento de la luz. Cristo es la luz del mundo, que Ujú, viene a vencer a la oscuridad del mundo, a nuestra oscuridad, a darnos esperanza, y se mm, encarna Dios para precisamente tomar nuestro lugar, como decía antes, mm, en la cruz y claro. resucitarnos con Él. Entonces, la Ujú, Navidad está relacionada con la Pascua, por supuesto, porque estamos celebrando la vida de Cristo y el propósito de la vida de Cristo en la tierra mm, ujú, es llegar para morir por nuestros pecados y resucitarnos con Él a una vida nueva. Esta fiesta es súper importante, la fiesta de la Encarnación, la fiesta de la Navidad. eh, Probablemente, como decíamos, la más popular, la más conocida, pero tiene un sentido muy profundo, no solo de que qué bonito reunirnos y darnos regalos, sino que el mm. regalo principal es el que Dios nos dio en Jesús para darnos la salvación y la vida eterna. Guau, sí. Es que cuando ya lo ves así, claramente tiene todo el sentido, ¿verdad? Están entrelazadas e inseparables. Ujú, No las puedo como celebrar, bueno, no en paralelo, pero no aisladas, pues, o correcto. sea, Ujú. y es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué te parece si pincelamos un poco la diferencia entre Oriente y Occidente acerca de la Navidad? Ujú. Sí, algo importante que podríamos decir ahí, sobre todo con las iglesias orientales o ortodoxas, pero también católicas orientales, todos los diferentes cristianos que, ¿verdad? Se desarrollaron desde Constantinopla, Rusia, India, Egipto, etcétera, pues que siempre hubo una cierta división, eso es muy interesante en la historia, Mm, entre el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Constantino fue emperador en Roma y después fundó Constantinopla, ¿verdad? Aquí en lo que hoy es Turquía. Y entonces como que se pasó el centro del imperio para allá, pero siempre se mantuvieron como los dos centros. Y hoy en día entre los cristianos, muchos de los cristianos que quedaron del lado oriental, ¿verdad? Pues forman las iglesias ortodoxas. Para ujú, ellos la Navidad o la celebración del nacimiento de Cristo se daba más, lo hacían más en la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero. mm, Eh, y muchas iglesias orientales entonces celebraban más esa fiesta, le daban más importancia a esa fiesta, a la manifestación de Dios. Eh, entonces, todavía hay algunas iglesias que usan esa fecha, del 6 o el 7 de enero, para celebrar eh, el nacimiento de Cristo, la Navidad. claro, Este, Sin embargo, ha habido más unidad en cuanto a la celebración de la Navidad y en la celebración de la Epifanía, pero en el pueblo ortodoxo y los cristianos orientales, la fiesta de la Epifanía es un fiestón, es muy, muy importante, casi, casi al nivel, ¿verdad? Casi que de segunda con la fiesta claro, a la par de la fiesta de la Navidad, o la celebran así, juntos. claro. Muchos cristianos del oeste lo que hacen más bien es que celebran lo que llamábamos, igual que la octava de Pascua, los días de Navidad que van desde el nacimiento hasta la Epifanía. Entonces, es el tiempo de Navidad. De hecho, los católicos celebrarían hasta el bautismo de Cristo, entonces le añade un poquito más. Claro, La cosa es claro, celebrar, que es lo importante. sí.
No, y vean, gente, yo creo que este tipo de cosas, ¿verdad? Las diferencias entre las distintas tradiciones, sobre todo lo que hablaba Luis ahora hace unos segundos, yo creo que no debemos de tomarlo a la ligera. En los primeros siglos de la cristiandad, pues muchas de estas cosas no estaban definidas. Ujú, Entonces, eh, el credo más bien es un resultado de ir formulando nuestra fe, o sea, poniéndole en frases nuestra fe con base a lo que el Señor nos reveló en las Escrituras y lo que nos reveló en la persona de Jesucristo. Entonces, tomar esto a la ligera, yo creo que pues no nos ayuda. ¿Y por qué yo digo esto? Porque realmente Luis dijo algo muy importante. Estas fiestas están entrelazadas porque si Cristo no se hubiera hecho hombre, Él ujú. no podía tomar nuestro lugar en la cruz y al mismo tiempo Él no podía después convertirse en el nuevo Adán en donde nuestra nueva vida está fundada, ¿verdad? Pero era muy importante formular en eso, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en esto porque es un tema muy largo, ¿verdad? De que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero todas esas cosas, ¿verdad? Toda esa pensadera, ¿verdad? que tenían nuestros hermanos de aquel entonces, pues nos ayudó a sentar las bases de lo que creemos y poderlo decir en palabras. No sé si me explico. Definitivamente. Yo creo que 2 cosas que pienso ahí. Una, contestándote esto último, la Ujú. verdad es que es fascinante la historia de cómo llegamos al credo que tenemos, y ese credo se ha mantenido en pie, ¿verdad? Por, ¿verdad? 1800 años, 1700 años, 300. El año pasado, de hecho, celebró el 1700 aniversario del credo de Nicea, porque fue en el año 325. Y es muy importante porque realmente sostiene nuestra fe. Pero cuando recitamos el credo, y el credo, tal vez la gente no sabe eso, pero todos los cristianos, muchos cristianos de diferentes tradiciones lo recitan tal cual, este, nos da unidad, nos da muchísima unidad. Y dándote una historia de este tema de la unidad, aquí la Pascua que la celebramos hace unas semanas, los ortodoxos la celebraron de hecho una semana después. Y unos Mm, hermanos de la comunidad aquí, que son ortodoxos, estaban un poco incómodos o molestos porque dijeron: oye, hay una asamblea el día que es nuestro domingo de Pascua, y claro, entonces nosotros estamos celebrando con nuestra iglesia, y hubiera sido bueno tomarlo en cuenta y tal vez haber celebrado una semana después donde ya todos estamos en realmente en Pascua. la Pascua. Claro, Ujú. los calendarios cambian y cada año a veces se da que es el mismo día, Oriente y Ujú. Occidente, y a veces se separa por semanas. Este año era una semana de separación nada más. Pero es bueno entonces considerar y decir, no para todos las fechas son las mismas. Y eso también es interesante de conocer, y entonces entender a los hermanos y tener paciencia y ser misericordiosos y no pensar que mi manera es la única manera. La verdad es que en el Claro, cristianismo hay muchísima riqueza y mucho que podemos aprender también de nuestros hermanos y hermanas de otras tradiciones, y queremos, ¿verdad? En este podcast también nosotros como siervos, que somos una hermandad ecuménica, pues hablar y promover el tema de la unidad. Entonces, hasta en la celebración hay maneras diferentes de hacerlo y queremos claro. también poder celebrarlo juntos. Lo que sí es que en este momento, ahora sí todos estamos en Pascua, porque ya estamos varias semanas de celebración. Estamos en Pascua y con miras eh, al Pentecostés, al Correcto. derramamiento del Espíritu. ¿Qué te parece si la dejamos hasta acá? Yo creo Calidad. que una aplicación muy, muy práctica de todo esto y que la mencionó así, estilo pista, Luis, en su última intervención fue el hecho de cuestionarme yo a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué tanto yo conozco, ¿verdad? De cómo ven mis otros hermanos cristianos esto, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? ¿Qué es importante para ellos? Yo les dije que tenemos ya muchos recursos, ¿verdad? Con el celular, con el acceso a la tecnología, que nos puede orientar hacia buenas fuentes de información, ¿verdad? Conocer más. Yo creo que esto también es una forma de celebrar, ya lo dijimos en otros episodios, es el culto. Entonces, intercede por la unidad del pueblo de Dios, Ujú. Buena ¿verdad? tarea para esta semana. Ujú. Sí, intercede si tenés la oportunidad de orar con otros cristianos, ¿verdad? En una asamblea, o simplemente los invitas a tu casa o te invitas a la casa de ellos y están abiertos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo
muy celebrativo también. No sé si vos quisieras dejar algo más ahí de tareita, de aplicación práctica. Me gusta. Yo lo que la tarea, y no tiene tanto que ver con lo que hablamos hoy, simplemente con decir, ahí seguimos en Pascua. Sigan celebrando, sigan agradeciéndole a Dios, sigan contándole a otros lo que Dios ha hecho por ustedes y sigan poniendo su corazón la alegría del resucitado, que es que tenemos vida eterna gracias a Cristo que nos salvó. Entonces estamos de fiesta, seguimos en Pascua y pidámosle a Dios que entonces parte del festejo sea una renovación en nuestra fe, en nuestro espíritu en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí la dejamos. Excelente. Gente, ojalá que este episodio los edifique, que sea, ¿verdad?, de abundante bendición para sus vidas y nos vemos en otra ocasión. Próximamente. Bueno, hasta luego. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.